Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Alexandro Arias, el socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America, justamente para hablar de las propuestas para mejorar el sistema de salud. Y aporto un dato inicial para comenzar pues la reflexión, y es justamente que en los datos que da a conocer Coneval, que se encarga de evaluar la política social y mide la pobreza, uno de los aspectos en donde hubo un fuerte retroceso en materia de indicadores de pobreza por carencia social, pues fue justamente en lo que se refiere a servicios de salud. Pasamos de 20 millones en 2018 que no tenían acceso a servicios de salud a 50 millones 400 mil mexicanos. Si lo vemos en términos de indicadores, porque obviamente hay una evolución demográfica, pasamos de 16% en 2018 a 39% en 2022. Y bueno, pues con esos datos sí que hay mucho que mejorar, Alexandro, en materia de salud. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo. Sí, sin duda. ¿Por dónde empezarías? ¿Cuál serían las primeras reflexiones para ir viendo pues el volver a recuperar? Digamos, uno pensaría que de 2018 acá lo que tendría que haber es una mejora, pero ahora lo que tenemos que hacer es cómo regresamos, ¿no? Por lo menos a donde estábamos, y luego poder avanzar aún más. Yo creo que el primer tema es que tenemos que volver y suena ya trillado, pero tenemos que volver a poner al paciente en el centro de la atención y de la política pública en salud. Para nosotros es súper importante que eso quede claro. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a pensar en darle más acceso, tú vas a pensar en modelos de información que puedan soportar todas las decisiones que estamos tomando desde el punto de vista de infraestructura, de recursos, etcétera. Con eso también nosotros vamos a tener claro en qué debemos de invertir. También vamos a crear un sistema sólido que nos permita obtener información rápidamente acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Empezaremos a regresar a esas campañas que estaban ligadas alrededor de la vacunación, a esas campañas que estaban ligadas alrededor de que la gente estuviera más consciente de su salud física. Hoy tenemos el tema también que se habla dentro de los estudios que se hacen recientemente acerca de la salud mental, que es otro de los temas que es muy importante retomar. Entonces, yo creo que poner al paciente en el centro, eh, priorizar la promoción y la prevención en la salud, reforzar el segundo y tercer nivel de atención, porque hoy tenemos un gran número de personas con enfermedades que tienen que ser atendidas a ese nivel, es una de las cosas que son más importantes y que debemos de ir avanzando. ¿Dirías, Alexandro, que desde el punto de vista del sistema, hacia donde ahora nos estamos moviendo, digo, se está acabando el sexenio y vamos a ver qué tanto profundiza y qué ideas tiene el siguiente liderazgo que venga, hombre o mujer, dependiendo del partido, pero esta fusión del INSABI-IMSS va en el camino correcto? Muestra una curva de aprendizaje. ¿Cómo lo evalúas? Porque estamos en el año 5 y claramente los datos que hace un rato mencionaba pues nos muestran que desde el punto de vista del diseño pues algo no funcionó. Mira, yo creo que uno de el programa de más bienestar que tenía IMSS Bienestar en su origen, es un programa muy bueno. Es un programa que tenía mucha claridad sobre los objetivos que debía de tener el sistema de salud en cuanto a la prevención y la atención primaria. Entonces, yo creo que, por un lado, la idea no es mala. ¿Cuál es el reto? El reto es que no vamos a tener en este momento tiempo para que se realice la integración completa y que opere correctamente. Por eso es que hoy debemos de estar más bien preocupados por todos los pequeños ajustes que tú tienes que realizar en ese proceso. Tenemos que pensar hay una inversión en tiempo. O sea, hoy no podemos decir, mañana el sistema de salud va a ser diferente, sino que tenemos que tener claros hitos a lo largo del tiempo que nos permitan visualizar y monitorear que estamos avanzando. Tenemos que invertir en recursos tanto de infraestructura como de personal. Y también
tenemos que invertir en tecnología. Es muy importante que bajo este sistema se pueda uno mover de sistema, ¿no? Si uno está en el IMSS, deja de trabajar, que pueda ser de manera transparente para el usuario, cambiarse al IMSS Bienestar, o si entra a una dependencia de gobierno, cambiarse al ISSSTE, o si se pasa a un sistema privado, ir a su doctor y contar con la portabilidad de sus datos, y además con la interoperabilidad. Yo creo que tenemos que tener claro que va a ser un proceso largo, tenemos que tener un proceso, algo claro que vamos a tener que estar invirtiendo, y tenemos que tener claro en que estamos en un sistema en donde tenemos que darle acceso sin distinciones ni discriminación a todas las personas. Tenemos que ser mucho más equitativos. Y Claro. para eso necesitamos trabajar conjuntamente el sector público, el sector privado, con hitos claros. Sí, no, y sobre todo que pienso, porque evidentemente el ideal es que todos pudiéramos tener un acceso al sistema de salud de primer orden, etcétera, pero eso, bueno, no desafortunadamente, pues la realidad del mundo es que cuesta mucho dinero. Y entonces viene desde el fondeo, digamos, desde cómo se formula el presupuesto, desde cómo se despliegue el sistema. Porque en el objetivo estamos claros, ¿no? Digamos, para retomar metáforas, todos querríamos tener un sistema como el de Dinamarca, para hacer la metáfora completa. Pero, pues finalmente eso requiere ejecución, pero sobre todo un montón de recursos. Y por la naturaleza de problemas que tiene México, siempre que pienso en los primeros lugares de obesidad, más allá del impacto en movilidad, etcétera, que eso implica, de esas personas, pues evidentemente eso deriva en enfermedades crónico-degenerativas. Afortunadamente hoy el país tiene una edad promedio de 29 años, pero en los siguientes 10 pues se va a ir, digamos, elevando la edad promedio, y eso va a implicar que las necesidades de salud de esa población joven hoy que padece problemas de obesidad, obviamente no todos, pero estamos hablando de niveles superiores al 50%, pues se va a manifestar en enfermedades crónico-degenerativas que son muy caras en su tratamiento, y no parece que tengamos la solvencia presupuestaria para sostener una situación de ese calibre, sobre todo además cuando tienes pues dos temas diferenciados, ¿no? El 45% de los trabajadores que están en la formalidad y que teóricamente tiene acceso a un sistema de salud pues solventado, ¿no? El IMSS, y un 55% que no tiene ningún tipo de protección. Con enfermedades crónico-degenerativas nos asomamos un problema significativo. Sí, fíjate, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que nosotros, personas, consumidores de salud, tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. No vamos a esperar a que papá gobierno o papá empresa nos cuiden. El COVID sí nos permitió darnos cuenta de que es importante que nosotros seamos conscientes de nuestra salud. Entonces, ese es el primer paso, nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. Y nosotros también tenemos que cambiar educando a nuestros hijos, ayudándolos a tener claridad sobre cuáles son las implicaciones que tiene de no moverse, de consumir cosas que no son las adecuadas, etcétera. Lo segundo es las empresas. Las empresas, nosotros creemos que todas las empresas son una empresa de salud. ¿Y por qué creemos eso? Porque nosotros vemos que también la empresa hoy juega un rol muy importante en todo lo que es el bienestar de sus trabajadores. Tú sabes que hoy en las empresas se están implementando diferentes programas de bienestar, el trabajo desde casa, activación física, etcétera. Entonces, yo creo que las empresas juegan un rol muy importante, tanto en la movilización de la gente para hacerse consciente, como en la parte de la educación. El tercero es el sistema de salud. En el sistema de salud yo creo que hay modelos que han demostrado que son modelos muy interesantes para la atención de pacientes crónicos. Tenemos en el Hospital de Nutrición está la clínica de diabetes. Es un modelo integrado, es un modelo que ha sido replicado en otros lugares dentro del país, Claro. que permite a las personas no solo aprender a manejarse, sino los educan en el proceso. Y lo Claro. mejor de todo es que hacen parte a su familia, para que también su familia sea parte de ese proceso de atención de esa Alexandro, enfermedad que hoy tiene.
Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud de Deloitte Spanish Latin America, hablando justamente de las propuestas para mejorar el sistema de salud. Obviamente mucho tiene que ver con la tecnología. Algo que me ha llamado la atención, Alexandro, es, sabes que habrás visto que está generando mucho revuelo allá en los Estados Unidos. Los dos medicamentos de Novo Nordisk, uno se llama Ozempic, que pues si bien es un misterio científico, lo cierto es que está logrando que las personas con obesidad reduzcan su peso, y otro se llama Wegovy o Wegovy. Y es interesante porque me ha llamado la atención que en México no lo estamos hablando mucho, pero se está convirtiendo en una verdadera revolución en términos de un avance significativo que hay en Estados Unidos con respecto al tema de la obesidad. En México, de hecho, el otro día que lo tuiteaba alguien me ponía, no, es una patraña, eso le está quitando medicamentos a los diabéticos, que originalmente Ozempic es para ello, pero que se está demostrando con estudios clínicos que sí está teniendo un efecto significativo, positivo en términos de disminuir la obesidad vía el apetito, etcétera. No saben exactamente cómo, pero para un país como el nuestro, y lo mencionabas en el bloque pasado, pues tiene que ver sobre todo con la prevención, pero cuando aparece algo en el horizonte que puede ser revolucionario, pues tendría que estar en la discusión pública de México a ver qué estrategia tenemos, cómo lo traemos y a qué precio, ¿no? Otra de las propuestas que queremos poner en la mesa es justamente que tenemos que realizar más investigación y análisis de tecnologías innovadoras en salud. Yo creo que el acelerar los procesos para la autorización de protocolos clínicos nos va a permitir, por un lado, obtener información mexicana, ¿no? Que eso yo creo que es clave. O sea, es posiblemente, como tú dices, el medicamento funciona en Estados Unidos, pero hay que ver cuál es la reacción del mexicano, y para eso necesitamos un protocolo que nos permita tener y hacernos de más información. Con esa información, además, lo que nosotros podemos hacer decisiones de temas poblacionales, o sea, definir de acuerdo a la estructura y a las características de nuestra población, nosotros decidir nuestros modelos de atención, que van a ser los modelos que nos van a permitir acelerar la capacidad que tenemos para traer este tipo de medicamentos. Lo tercero nos va a permitir hacernos de información para entrar en modelos que sean innovadores. Hace rato hablabas del financiamiento y sí, efectivamente, yo creo que no hay presupuesto posible para poder solventar el problema que vamos a tener de salud en el futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, es prevención, pero desde el punto de vista presupuestal tenemos que pensar en modelos que sean innovadores de atención. Ejemplos de pagos por resultados. Tenemos que tener modelos que estén basados en cuál es el resultado clínico que se tiene y cuál es el cambio que se tiene, y con base en ello realizar el pago de los servicios o de la tecnología que estamos utilizando. Sabemos que además la investigación clínica nos genera una derrama económica importante. Entonces nosotros deberíamos de ser también capaces desde el punto de vista de economía, atraer esas inversiones para hacer estudios clínicos. Entonces yo creo que sí, tenemos que acelerar este proceso de adopción de nuevas tecnologías, pero basado en investigación clínica y en protocolos que sean más ágiles para nuestra población. Claro, y pues sí, ¿no? De repente, por ejemplo, ahí también tiene que ver con los órganos regulatorios. Pienso en COFEPRIS. En algún momento teníamos equivalencias ante la Organización Panamericana de la Salud, y eso permitía que los medicamentos en México tenían ya de saque, digamos, por los protocolos clínicos que estaban acreditados, pues posibilidad de proyectarse a otros mercados de América Latina de manera automática, y de repente eso pues dejó de ser una discusión, y eso permitía que viniese una inversión significativa en el sector farmacéutico, y eso pues de repente dejó de ser un foco y un objetivo, no por el bien de las empresas, sino porque eso reflejaba un buen sistema de protocolos de investigación, de agilidad en los mismos, y por lo tanto de que eso permitía que las investigaciones llegaran al mercado rápidamente en México, y dejáramos de tener ese paradigma en donde un stent
para el corazón, pues muchos los que tenían dinero pues iban a operar a Houston, no tanto porque sean mejores médicos, sino porque tenían acceso a los dispositivos de última generación, mientras que en México el tema de la aprobación pues te daba acceso al que tenía 2 o 3 años de antigüedad, y es como si hoy tienes acceso al iPhone 12, ¿no? Pues no quieres tener el último, sobre todo cuando estás hablando de tu corazón. Y creo que eso pues tiene que ver con el diseño de la política pública en términos de pues las instituciones y la prevención, qué se hace desde ahí, qué se hace a nivel individual, como también lo planteabas anteriormente, sobre todo porque obviamente también hay una responsabilidad individual, ¿no? Y de repente, cuando hemos visto discusiones, por ejemplo, los sellos de exceso de calorías y tal, parecería que se coloca mucho énfasis en el papel que tienen las empresas en términos de sus productos, pero al final la decisión la toma el consumidor en lo individual, ¿no? Y ahí tiene que haber educación de nutrición, etcétera, de entender cuál es la dimensión de nuestra salud y cómo cuidarla mejor. Claro, y fíjate, 2 puntos eh, para elaborar más en la parte de investigación clínica. Nosotros no tenemos una ley o una política enfocada también en medical devices. Entonces yo creo, somos el país, solo 3 países en Latinoamérica no tienen una política de medical devices y es algo que tenemos que impulsar, ¿no? Porque también, o sea, nosotros estamos pensando en medicamentos, pero también hoy sí que necesitamos un stent, también tenemos que tener una política clara de cuál va a ser, cuáles son los usos, cuáles son las normas, qué es lo que debemos de tener y considerar dentro de medical devices para su uso. Respecto a las personas y la educación, yo creo que también tenemos un reto que es bien importante, que es cómo comunicarlo. Hablabas de los sellos, ¿no? Y los sellos dicen, bueno, es que veo muchos sellos y entonces es súper peligroso. Pero yo creo que va más allá de eso. Va desde el proceso en el cómo te vas a alimentar. El otro día estaba leyendo un libro que alguien me recomendó acerca de la Glucose Goddess, ¿no? Que ha sido como un éxito rotundo. Empezó en Instagram y ya tiene muchos libros y demás, y te das cuenta cómo la forma en la que ella trata de comunicar es a través de decir, oye, solo cambia tu orden, no cambies las calorías, piensa en el orden en el que tú comes, etcétera. Y lo hace de una forma muy sencilla. Yo creo que parte de su éxito está en que lo está haciendo de una forma tan sencilla y tan clara que la gente está tomando acción. Detrás de esa acción, lo que te das cuenta no es que haya rocket science, simplemente es que la gente está más enfocada en su alimentación, está más preocupada en moverse y, y no tanto está midiendo calorías, no tanto está viendo si tiene Claro. 50 sellos o no. Es un tema de claridad en la comunicación y en la educación. Exactamente, y en el entendimiento, por ejemplo, en este caso de la nutrición, que es pues una de las piedras angulares clave en la salud, en los agregados y en el efecto compuesto, digamos, de la misma, ¿no? Porque si comes un día comida rápida, no te va a pasar nada. Si lo haces de manera consistente a lo largo de años, entonces sí que vas a tener efectos muy concretos. Y no es que hay que satanizar a nadie, simplemente entender con qué mezclas, en qué cantidad, etcétera. Y eso creo que parte, digamos, del conocimiento básico nutricional, que lamentablemente pues no forma parte, más allá del lugar común de la pirámide de los alimentos y comen frutas y verduras, pues no parece haber, digamos, cierta sofisticación a la hora de comunicarlo y sobre todo de que lo entendamos, ¿no? Porque no recuerdo yo, por ejemplo, en la escuela, que nunca nadie me ha dado una clase de nutrición en serio, ¿no? Es decir, para entender qué efectos tenía comer muchos gansitos o no, ¿no? O por qué las frutas, la fibra es importante, pero en fin, temas apasionantes. Alexandro, como siempre, muchísimas gracias. Una muy buena reflexión, sobre todo para el momento que vive el país y lo que viene. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Rodrigo. Yo creo que lo que es importante es generar ideas concretas, directas, que puedan ser asumidas por los candidatos, que lo registren dentro de sus plataformas para nosotros como ciudadanos tener la capacidad de exigir que esto se cumpla. Sin duda es clave. Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.